Citlali López, doctora en ciencias, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? ¿Cómo Pati, estás? pues muy contenta, otro domingo más aquí, ya sabes, muy vibrando alto con tanta energía tan bonita, tan positiva. Ajá. Y pues por supuesto ya listísima para la sección de salud. ¿Y qué tema tenemos el día de hoy? Temazo, ¿cómo manejar el dolor de las personas mayores? Que se vuelve realmente un martirio en la vida de las personas. El dolor, El cualquiera dolor que sea crónico. o crónico. Vamos Eso a mero, referirnos exacto. al dolor crónico. El dolor crónico, muy bien. Definido por un dolor que está conmigo desde hace 3 meses por lo menos. Entonces, pues se vuelve un verdadero martirio en la vida de las personas, pero hay estrategias. Lo que siempre decimos aquí es identificar la causa del dolor para poder llegar a resolver pues, lo que me está quejando. Pero a veces no se puede resolver la causa, a veces se tiene que vivir con la causa. Hicimos una entrevista hace unos días con el doctor Juárez Lemus. El doctor pues es experto, es algólogo y nos va a hablar justamente de qué perspectivas hay para las personas mayores. Si te parece bien, Vamos la de vemos una y vez regresamos. con este especialista en dolor. Especialista. Adelante. El tiempo de platicar de cómo enfrentar el dolor en las personas mayores. Sin duda es una situación que lastima considerablemente la vida de las personas mayores y aquí va a encontrar estrategias de cómo puede usted resolverlas. Para este interesante tema voy a entrevistar el día de hoy al doctor Ángel Juárez Lemus. Él es algólogo y nos visita del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctor Ángel. Muchas gracias, gracias por la invitación, Citlali. Al contrario, pues ¿qué estrategias podemos ocupar alrededor del dolor más frecuente? El dolor, bueno, lo que tenemos que hacer es evaluar realmente si el paciente tiene dolor, ¿no? En pacientes que ya pudieran tener alguna alteración cognitiva, a veces se puede confundir con otros problemas como puede ser delirium. Entonces, evaluar bien, explorarlos, identificar qué es lo que está causando el disconfort y sobre todo identificar si es real o no este dolor. Eso es algo muy importante. A veces la consulta solamente se trata de decir, esto que pensó que tenía, no lo tiene. Exacto. ¿Y después? Bueno, identificar cuáles son sus enfermedades. Sabemos que a medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo alteraciones de nuestro organismo, por ejemplo, afectación renal, cardiovascular, gastrointestinal, para poder identificar qué medicamento pudiera ser o qué tratamiento pudiera ser el más efectivo para ellos. Además, a la par, identificar qué tipo de dolor es el que presentan, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cómo se va a tratar una cefalea, una migraña, que un dolor abdominal, o cómo se va a tratar un dolor neuropático. No es para todos el antiinflamatorio que se compra en la farmacia. Hay que indicar el medicamento de acuerdo al tipo de dolor que presente. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable de tomar un medicamento para el dolor que se me presente? Sí. Bueno, hay de diferentes tipos, ya que se identifica el tipo de dolor, digamos un problema muscular, un problema agudo, de leve a moderado, generalmente no son tratamientos de más de 10 días, ¿no? En algunos casos hasta menos, 5 días. Y generalmente estos son antiinflamatorios o son medicamentos que incluso no necesitan alguna receta médica, ¿no? Sin embargo, hay otros tratamientos que requieren tratamiento a largo plazo, como por ejemplo pueden ser los que se utilizan para dolor neuropático, donde vamos viendo el efecto de estos hasta los 4 semanas y se pueden mantener durante meses. El dolor crónico está definido por un dolor que nos dura más de 3 meses. Entonces, uno se pone a pensar, las personas que tienen ese tipo de dolor necesariamente van a ser manejados con medicamentos para dolor o tienen otras opciones. Sí, no necesariamente. Estamos acostumbrados a que hay unos analgésicos clásicos que todos conocemos, ¿no? Diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, metamizol, por mencionar algunos. Pero hay pacientes que requieren otro tipo de manejos, desde antidepresivos, anticonvulsivantes. A veces, durante periodos cortos, los esteroides pueden ser una buena opción. Hasta otros tratamientos, magnesio, vitamina B, cuando hay una deficiencia de vitamina B, puede ayudar para algunos tipos de dolor neuropático, por ejemplo. Doctor, ¿y qué hay acerca del CBD? Que está muy de moda y ahora todo el mundo no se va de la consulta sin decir, doctora, ¿y no me va a dar CBD? Así, a ver, Sí. ¿qué les podemos decir?
Sí, bueno, los cannabinoides se están estudiando más recientemente. Cabe mencionar que no se tienen estudios con tantos pacientes ni a tan largo plazo como otros, como los antidepresivos o, por ejemplo, pregabalina o gabapentina para dolor neuropático. Se ha visto la principal utilidad para esclerosis múltiple. No se ha visto tanto efecto en el control del dolor. Se ha visto más efecto en que los pacientes pueden dormir más, les da un poco más de apetito en algunos casos y pues yo diría que todavía estamos en pañales en cuanto a los cannabinoides, sobre todo para dolor. Habrá otras indicaciones, ¿no? Como por ejemplo la crisis convulsivas, donde se ha visto mayor, se han estudiado más. Que sabemos justo que las personas que tienen dolor, pues no solamente tienen el dolor, sino experimentan trastornos del sueño porque el dolor no me deja dormir, trastornos del estado de ánimo como depresión porque pues no voy a ir a la reunión con el familiar porque me duele muchísimo y no me siento a gusto en el lugar en donde estoy. Esto obviamente tiene que ver con la sociabilización de las personas, entre el deterioro cognitivo, muchas cosas que influyen en el dolor de las personas mayores. Entonces, buscar, no sé qué te parezca si también proponemos a nuestra audiencia buscar este tratamiento integral de cada una de las fases que están en los adultos mayores para que puedan convivir de manera más armoniosa con el dolor. Así es, el tratar el dolor es muy difícil evaluarlo porque solamente nos dice una clasificación del 0 al 10, me duele mucho, poquito, nada, pero hay que tener en cuenta que pues somos entes que somos sociales, tenemos que evaluar si podemos ir a la fiesta, al trabajo, si podemos dormir bien, si ya no tenemos tanta ansiedad por el dolor que se nos presenta, ¿no? Recordar al dolor es algo necesario, también es una alarma y nos está diciendo hay que verificar que no haya un problema en el organismo, pero hay que atenderlo, hay que atender a todo lo que implica el dolor, ¿no? Pues vamos a seguir reflexionando de este importante tema en nuestro estudio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. El dolor, es que ahora sí, como dice esa frase, mi reino con tal de que me lo quiten, ¿no? Sí. Uno, cuando un dolor de muela, un dolor de oído, siempre te desespera. Pues interesante este tema y obviamente pues vamos a tenerlo que seguir platicando en diferentes secciones, Pati. Claro. Pero algo que quisiera decirle mucho a las personas que están viendo hoy nuestro programa es que no se resignen a vivir con un dolor y tampoco traigan la consigna de pues esta es mi cruz y yo ya vivo con este dolor desde hace tanto tiempo. La vejez es dolor, así es la vejez. No, por favor. No. Segundas opiniones, Sí. terceras opiniones, cuartas opiniones cuando ese dolor sea de difícil control. Hay que llegar siempre al origen del dolor y si es posible resolverlo, resolverlo. Y si no es posible resolverlo, hay que buscar paliarlo con diferentes cosas, que también es algo muy bueno. A veces nosotros solamente nos concentramos en un medicamento antiinflamatorio para el dolor y no es suficiente para las personas. La alimentación, cuando una persona tiene dolor, es importantísima. Aquí usted recordará que le hemos hablado de los alimentos que producen inflamación en el cuerpo, procesados, embutidos, harinas, refinados. Si nosotros los disminuimos, el cuerpo por sí mismo va a tener menos inflamación. Eso significa para usted mejor respuesta al dolor. La inflamación y la alimentación es igual. Si usted mejora la alimentación, pues le va a ir bien. El dolor se debe de acompañar con otras cosas importantes como la terapia, como buscar masajes y algunas otras técnicas que pueden ser buenas para las personas. Ahí está la pregunta del público. Buenos días. Me llamo María Encarnación Aguilar Hernández. Hace 8 años fui operada de un aneurisma y de repente me siento triste y apática. Pero el dolor de mi cabeza a veces es lo que me hace sentir. Del 1 al 10 yo quisiera saber en qué número yo debo de poner atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Encarnación, por la pregunta que es muy propia para hoy. Realmente no debe de haber ni siquiera uno. Las personas no deberíamos de tener dolor. Si hay secuelas de dolor después de la cirugía, pues hay que hacer muy buena evaluación para saber por qué quedó el dolor postquirúrgico. Y el dolor después de una cirugía tiene un manejo completamente diferente. Como lo has estado escuchando, pues hay una gran gama de tratamientos. Y para manejar dolor tienes que tener la mente muy abierta, porque a veces el doctor te va a dar antiinflamatorios, sí, a veces te va a dar antidepresivos,
sí, a veces vas a tener que recurrir a otras técnicas como acupuntura, electroterapia, rehabilitación, y todas esas van a ir sumando para que te puedas poner mucho mejor. Por supuesto, como escuchaste al doctor Ángel Lemus, también puedes ocupar ahí cierta suplementación, como puede ser magnesio, unos buenos omegas que son antiinflamatorios, la terapia para que te ayuden a relajarte, masajes. O sea, el manejo del dolor es muy amplio, pero entre más amplias tengas las posibilidades en la mente, mejor vas a tener la calidad de vida, por supuesto. Ahora, la evaluación de por qué quedaste con dolor es importante. La algología, que es la ciencia médica que se encarga del dolor, últimamente tiene avances muy notables, como la radiofrecuencia, que te pueden ayudar a que el nervio pues ya no te esté dando muchas molestias. Es muy amplia la gama de posibilidades. Lo más importante es mente abierta para tener diferentes tipos de manejo y, por supuesto, platicar con tu cirujano para saber por qué ese dolor persiste o quedó como secuela después de la cirugía. Hay que estudiar los nervios, que son los grandes conductores del dolor. Cuando hay un dolor crónico, se estudian las raíces de los nervios para saber cómo conduce tu cuerpo, cómo lleva la energía y cómo podría eliminar ese dolor, y sobre todo ver qué perspectivas hay a la larga. O sea que todavía tienes mucha expectativa, mucha esperanza, no te des por vencida, seguro sí se puede, solo que toca las ventanillas correctas. Muchísimas gracias. Vamos ahora a concluir esta sección, pero te esperamos el próximo domingo con un tema de gran interés para el público de Aprender a Envejecer. Claro Gracias, que sí, Citlali, querida por Pati, estar con nosotros.